Terrible nota, una de las notas más vistas, al menos por lo que yo he interactuado, y tiene que ver con la narración de un correlato que va en una avenida en contramano de lo que nos está pasando, ¿no? Sí, yo creo que ahí Milei está gozando todavía de algo que de alguna manera en su momento gozó Cristina Fernández de Kirchner, que es un poco la impunidad del poder. A ver, Comodoro Pi, la justicia federal en general, la que tiene que investigar a los funcionarios, suele no investigarlos demasiado o mira para otro lado cuando tienen poder, cuando están en el ejercicio de la presidencia o cuando tienen resortes que pueden activar juicio político contra algún juez, contra algún fiscal. Pero cuando la sociedad, a través del voto, le saca el poder y se los entrega a otro, ahí Comodoro Pi o la justicia federal se encargan de ajustar cuentas muchas veces, y creo que todavía Milei goza de ese beneficio, pues si no de otra manera es difícil entender que el fiscal que instruye la causa Libra tenga cajoneado desde hace 4 meses esto que nos estamos enterando en estos últimos días a través de los medios de comunicación, que es un peritaje en el celular de Mauricio Novelli, un hombre muy cercano a Javier Milei, que ya había contratado a Javier Milei para cursos de criptomonedas, de criptoinversiones, de etcétera, etcétera, estas cosas que se hacían, que se hacen, que tiene registrados muchos accesos a la Casa Rosada y a la residencia presidencial de Olivos, y que en esta pericia aparecen llamadas en el momento del lanzamiento de Libra, que como siempre decimos, es una moneda, un token, que sin la promoción que le hizo el presidente de la Nación, siendo presidente, no hubiera volado en su cotización como voló, y que después generó un puñado de millonarias ganancias a unos pocos y un tendal de víctimas que de buena fe invirtieron pensando en obtener una ganancia porque la estaba recomendando el presidente de la República Argentina. Entonces, da la sensación de que hay algo en donde indudablemente el fiscal, y hay un sistema judicial en Comodoro Pi y en la justicia argentina, insisto, sobre todo a la hora de poner la lupa en los funcionarios públicos, que es, por decirlo de una manera elegante, arbitrario. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que como medio de comunicación tenemos que llamar la atención sobre eso, porque si no es tener una doble vara de que le aplicamos una mirada impiadosa a Cristina Fernández de Kirchner, a toda esa gente que durante el kirchnerismo disfrutó del poder y de hacer negocios desde el Estado, y no medimos con la misma vara al actual presidente o a otros expresidentes que también hicieron tuvieron actuaciones poco claras. Y poco claras y formalidades que para el país es el agotamiento extremo, digamos, ¿no? O sea, yo lo que estás hablando, digo, de todas estas novedades, que ha aparecido el borrador de un contrato por $5 millones, que vinculan desde hace tiempo a este señor Novelli, cuando el presidente inclusive todavía no había sido diputado, y que hacía una especie de asesoría en las empresas de este señor Novelli. Bueno, termina resultando una criptoestafa que algo así como de $280 millones, que más de uno de los que son especialistas de cripto dicen que si se hubiera dado a conocer, digo esto por lo que he escuchado y vengo escuchando, de la última criptoestafa más, más resaltante fue una de $12 millones. ¿Cómo hacen los activos? Digo, para doña Rosa, que no entiende esto, pero sí entiende lo que significaría una estafa, esto es una gravedad institucional, y que a la misma vez el relato del presidente en lo que ha sido su visita a España dijo que esto es una mafia mediática. Hay una especie de contralor permanente con respecto a lo que a ellos les puede estar sucediendo, que son estos hechos que la Argentina está atravesando, ¿no?
Sí, yo entiendo que para mucha gente, lo haya votado o no lo haya votado a Milei, este tema de Libra sea casi anecdótico o incomprensible, porque gran parte de la sociedad argentina está viviendo momentos muy difíciles desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, y no entiende mucho, y a mí en qué me afecta, pero sí, de hecho, creo que lo cuento en esa nota, algún funcionario me dijo, pero Javier, si se llega a comprobar que Milei cobró, no es plata del Estado, no es con la nuestra, no le sacó plata nada, al revés del kirchnerismo, es plata de un privado, es una negociación entre privados. Y ahí es donde yo siento que hay que alertar a la sociedad sobre estas miradas tan frágiles, tan poco institucionales, que tal vez no afectan directamente el bolsillo de cada persona en la República Argentina, pero sí cuando después escuchamos los discursos de alentar las inversiones, de la seguridad jurídica. ¿Cómo vamos a sostener esto de la seguridad jurídica si ya no desde el Poder Legislativo, si ya no solo del Poder Ejecutivo, sino del propio Poder Judicial? Claro. Hay una cantidad de malandras que se dedican desde hace décadas a sostenerse en sus cargos, muñequeando causas, viendo cuándo cajoneo esto, eso es lo que la gente, lo claro, otro. Muy bueno, Javier. Digo, eso, además, claro, la sociedad. Patricio, Sí. Ya pasó con Cristina y con Néstor Kirchner, digo, porque la Cristina que escuchamos ayer, que vimos ayer, despotricando contra la justicia, es la misma Cristina que se benefició durante el kirchnerismo de jueces y fiscales que miraron para otro lado y archivaban las causas por enriquecimiento ilícito que se acumulaban, porque era muy evidente de qué manera los Kirchner, la familia, multiplicaba su patrimonio ante la vista de todos que estaban mirando para otro lado, porque la Argentina... Entonces, qué claro que digo, es, esto qué ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿No? Anoche marcaste, y quería hacerlo al final, pero ya que estamos... Anoche marcaste algo clave que es, Cristina es víctima, y todos te miraron en la mesa de polémica, y vos dijiste, claro, es víctima porque Néstor armó la ruta de la corrupción. Y quedó como un gran título, Javier. Bueno, porque ahí la verdad que incluso dentro del, ya no del peronismo solamente, sino del kirchnerismo, yo a lo largo de estos años que he tratado con muchos de ellos, hay una suerte de, no sé si por su fallecimiento, no sé si por predilección, porque tenía otro trato con la gente que lo rodeaba, diferente al de Cristina, he notado como una predilección nestorista, ¿no? Como que Néstor Kirchner fue el padre del modelo y Cristina, digamos, fue una continuadora. Y omiten justamente la parte donde Néstor Kirchner armó, con Devido, con sus secretarios privados, con Lázaro Báez, con mucha gente, sí. Cristóbal López, con mucha gente con Rudy Ulloa, con gente que era desconocida en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país que no fueran Santa Cruz, armó un sistema recaudatorio ilegal que queda no solamente fiel expresado en la causa de los cuadernos, ahí hay una parte, la que tiene que ver con la obra pública y donde están involucrados las principales empresas constructoras del país, que a tal punto que obligó a un cambio en el nombre de la Cámara de Argentina de la Construcción, ¿no? Para limpiarle la cara, obligó hace algunos años, después de la causa Cuadernos, de que estalló el escándalo de Cuadernos, obligó a un cambio hasta de ese nombre. Ahora, esa misma gente que le gusta, incluso a muchos de mis colegas que les encanta decir la jefa de la banda, la chorra, evitan decir que el que armó todo ese sistema recaudatorio, muchas veces para uso político, muchas veces para los bolsillos de los funcionarios, fue Néstor Kirchner. Ahora, obviamente, ante el fallecimiento de Kirchner,
Cristina toma ese sistema recaudatorio, lo hereda y lo continúa, porque convengamos que el único ministro, creo que junto con Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, el único ministro que continuó los 12 años de kirchnerismo fue Julio De Vido. Ujú. Mirá vos qué casualidad, ayer se encuentran en la audiencia por cuadernos, ahí en Comodoro Pi, Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, un hombre que la acompañó a su marido 4 años, antes también en Santa Cruz, y a ella a los 8 años de gestión, y no se saludaron. Claro. Entonces, Qué detalle. digo, no, quiero poner en claro eso. Ella es una víctima de su madre, que después obviamente ella se hizo cargo de esto y continuó con esa lógica, como lo demuestra la causa Cuadernos, pero también me parece ahí que hay que deslindar responsabilidades políticas, por lo menos no digo las legales, sino políticas. Pero claro, con Néstor Kirchner nadie se quiere meter porque está fallecido, porque Claro. la viuda es la que está sentada en el banquillo de los acusados, pero me parece que ahí claramente ese sistema que ya Néstor Kirchner había armado en Santa Cruz, siendo gobernador, Fue trasladado. también la trajo a la Casa Rosada, pero bueno, hay gente que prefiere de la política y de los medios omitir esa es muy cierto. esa información. Pero fue muy, muy importante, la verdad, excelso. Javier, de esto que has titulado una nota que ha sido la más vista, que libra acerca a Milei al abismo de una manera gráfica, es decir, hay una situación endeleble, hay una situación sensible, y más aún todavía porque, por ejemplo, yo veía esta mañana en el repaso de todos los diarios que ha dejado de salir en la tapa, por ejemplo, lo que ha ratificado el juez Maíquez, por otro lado, el nuevo ministro de Justicia, que ha puesto los vedores que corresponderán, obviamente, a la observación de AFA. Y o sea, AFA está descansando, por ejemplo, está regocijante, y Libra sube el termómetro hoy del gobierno nacional. Sí, lo que pasa es que yo utilicé la metáfora de que lo acerca al abismo, pero no necesariamente va a caer en el abismo, porque eso depende de la política, y no de del éxito del gobierno de Milei solamente, sino de la política que el gobierno tenga para con la justicia. Por eso debe ser entendido y debe ser enlazado con la designación de Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, que es un hombre de la familia judicial. Cuando digo la familia judicial lo digo en términos literales. Su padre es camarista de casación, su hermano también es juez, él era el fiscal general de la ciudad, se pidió licencia, aspira a ser el procurador general de la nación en un sistema en donde el procurador va a tener mucho más poder del que ya tiene, porque estamos yendo hacia un sistema acusatorio que pasa por los fiscales en la instrucción exclusivamente y no por los jueces. Y me parece que Máiquez es un viejo lobo de mar que sabe cómo tratar estas cosas, y ya dio a entender explícitamente que bueno, que la pericia que dimos a conocer en los últimos días los medios de comunicación puede estar viciada de nulidad, porque no se guardó bien el archivo, porque se accedió gente que no debería haber accedido. Hablando del disco duro, de dónde salió y todo eso. De la cadena de custodia. Digo, sabe mucho de esas cosas, de hecho lo aplicó para sí mismo para quedar afuera de la causa del Lago Escondido, donde un grupo de jueces, fiscales, funcionarios fueron invitados por el grupo Clarín a pasar un fin de semana de jolgorio en el sur. Sí. Me parece que hay que entender justamente la actuación de Máiquez en ese sentido, pero yo quiero advertirle a Máiquez, y le quiero advertir a los Milei, que Cristina también tuvo en su momento, y los Kirchner también tuvieron estos beneficios por estar en la cúspide de su poder. Y miren cómo terminaron. Con lo cual yo les diría, no se confíen, porque cuando llegue el momento de los cachetazos, van a venir por ustedes si efectivamente se comprueba de que no hicieron las cosas como corresponde. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que
la sociedad va a estar mirando, o por lo menos una parte de la sociedad, va a estar mirando con atención la evolución de estas investigaciones. Graficando como a Doña Rosa de que la torta de 80 golpes se puede hacer a horno medio como a horno moderado. Pero en algún momento la torta sale del horno, igual. Es correcto. Es correcto. Querido Javier, como siempre, gracias por tu generosidad para los cordobeses, para la gente aquí de Perfil Córdoba, para Punto a Punto Radio. Te vemos todas las noches ahí en la mesa de polémica y me divierto mucho. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, han escuchado a alguien que tiene